Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo Han Quokka. Es un quokka que representa a Han del grupo surcoreano Stray Kids, continuando con esta colección de los esquizu en versión mini. Quokka mide aproximadamente 10 centímetros de alto y ya es el sexto esquizu que tejemos. En el canal les recuerdo que ya tenemos disponible a Foxini. También tenemos a Levit, a Giniret, tenemos a Bokari y a Pupim. Y miren lo lindos que se van viendo todos juntos, así que espero que ustedes también quieran tejerlos a todos para que estén los 8 juntos. Pronto traeremos a los que nos faltan, que son Dueki y Wolfshan. Pero miren lo lindos que se van viendo hasta ahora. Para tejer a Quokka les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Han Quokka. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal Amis Esenciales, en el que subo tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que una vez practiquen con los tutoriales en ese canal puedan venir a realizarlos de este canal sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también lo van a encontrar en la descripción de este video. Les recuerdo activar los subtítulos de este video porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a nuestro Han Quokka vamos a empezar haciendo sus brazos. Todo el cuerpo lo tejemos con aguja de 2 milímetros y vamos a empezar haciendo los brazos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y ya podemos rematar y cortar en este punto. No es necesario que dejemos hebra porque los brazos los unimos al cuerpo, no los cosemos. Así tenemos este primer brazo y vamos a hacer otro exactamente igual a este. Aquí ya tengo los dos brazos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos.
En la vuelta 4 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 21 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto, así queda. Y vamos a hacer otra pierna exactamente igual, pero no cortamos porque a partir de acá seguiremos tejiendo para unir las dos piernas. Entonces, para unirlas lo que vamos a hacer es simplemente enganchar la otra pierna en el punto que se corresponda aproximadamente, que es por acá. Vamos para la vuelta de unión, que es la vuelta número 7, y vamos a hacer los 21 puntos bajos de una pierna y los 21 puntos bajos de la otra pierna, lo que nos va a dar un total de 42 puntos bajos en la vuelta número 7. Así queda la unión de las piernas. Ahora vamos para la vuelta número 8, en la que vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución, 19 puntos bajos, una disminución y 10 puntos bajos para tener 40 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución. Continuamos con 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y terminamos con 4 puntos bajos para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta ya vamos a unir los brazos. Vamos para la vuelta número 10 y vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos para llegar al primer lateral. Así, aquí vamos a enganchar un brazo. Aquí tenemos 15 puntos bajos y lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para que nos queden 12 puntos bajos aquí en el brazo. Ahora vamos a continuar en el frente haciendo 18 puntos bajos. Enganchamos el segundo brazo y hacemos lo mismo, 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y terminamos en la parte de atrás del cuerpo haciendo 8 puntos bajos. Así queda la unión de los brazos. De esta forma nos quedaron un total de 60 puntos bajos alrededor.
Algo así es como debe verse. Y ahora vamos para la vuelta número 11 en la que vamos a hacer 10 puntos bajos, 6 disminuciones en la zona del brazo, continuamos con 18 puntos bajos, luego hacemos 6 disminuciones y terminamos con 8 puntos bajos para tener un total de 48 puntos bajos al final. Vamos para la vuelta número 12 en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 12 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 13 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 14 hacemos 8 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 27 puntos bajos. Y la vuelta 15 será de los mismos 27 puntos bajos. A continuación ya vamos a empezar con la cabeza. La vuelta 16 será la primera de la cabeza y la vamos a trabajar en flow, es decir, tomando las hebras delanteras o frontales solamente, y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento, lo que nos va a dar un total de 40 puntos bajos al final. Vamos a rellenar el cuerpo. Ahora vamos para la vuelta número 17 y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos. En la vuelta 18 vamos a hacer 14 puntos bajos, 2 aumentos, 24 puntos bajos, 2 aumentos y terminamos con 8 puntos bajos para tener 54 puntos bajos. Esta es la base de la cabeza. Vamos a estirar un poco estos puntos para que no nos queden recogidos o arrugados. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 24 y vamos a hacer 14 puntos bajos, 2 disminuciones. Continuamos con 24 puntos bajos, 2 disminuciones y terminamos con 8 puntos bajos para tener 50 puntos bajos. En la vuelta 25 hacemos 14 puntos bajos, una disminución, 24 puntos bajos, una disminución
y terminamos con 8 puntos bajos para tener 48 puntos bajos. En la vuelta 26 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Antes de continuar tejiendo, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que hicimos, 6 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 6 y 7, con 6 puntos de separación, vamos a ubicar los ojos. Entonces, primero ubicamos un par de alfileres para fijarnos en que queden bien ubicados y centrados con respecto al cuerpo, y luego procedemos a ubicar los ojos de seguridad, que yo estoy utilizando ojos ovalados de 9 milímetros. En caso de que no los tengan, pueden recortar óvalos en fieltro negro de 9 milímetros y ubicarlos acá. Así quedan los ojos ya. Y ahora, para la nariz, vamos a cortar un pequeño círculo en pañuelo adhesivo o en fieltro negro. Este círculo debe ocupar aproximadamente 2 vueltas de alto y 2 vueltas de ancho, y va a ir ubicado aquí entre los ojos, aquí a la mitad. Debe ir un poco, muy poco, más abajo del borde de abajo de los ojos, que se vea algo así. Aquí ya pegué la nariz con silicona y ahora vamos a hacer el diente de cuoca. Para eso voy a estar utilizando hilo blanco. En este caso estoy utilizando solo 2 hebras del hilo, que yo estoy utilizando el hilo que trae 5 hebras, entonces lo abrí y separé solo 2, y con una aguja de punto de cruz para hacer estos detalles de manera más fácil. Entonces, para hacer este pequeño diente cuadrado, vamos a ubicarnos aproximadamente una vuelta debajo de donde terminamos la nariz y buscamos que quede aproximadamente en el centro de la nariz, lo mejor que lo podamos ubicarlo. Algo así, necesitamos marcar solo un punto, algo así, que se vea de este modo. Y a partir de aquí, entonces ya vamos a empezar a marcar lo que es el cuadro. Voy a ir pasando este hilo. Así queda aproximadamente este cuadrado. Y ahora vamos a dar más pasadas para rellenarlo. Y así es como queda el diente.
Y ahora lo que vamos a hacer es la parte superior de la boca con hilo negro, medio punto hacia cada lado del diente para marcar esta parte superior. También con hilo negro delgado. Así queda la parte de arriba. Y ahora vamos a bordear todo el diente lo más cuadrado que podamos y algo así es como queda la boquita de nuestro coca. Miren qué tierno se ve. Igualmente aquí en este punto les muestro el esquizo original que estamos intentando hacer para que vean también los detalles cómo van. Más adelante vamos a hacer esta parte del fleco y su lunar. Ahora vamos para la vuelta número 29 y hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos para la vuelta 30 en la que vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer los otros detalles que nos hacen falta. Vamos a usar un hilo café un poco más oscuro que con el que estamos tejiendo. Entonces, para su flequillo vamos a estar usando pues este hilo y vamos a darle la forma con pegamento. Para ubicarnos, vamos a empezar marcando 4 vueltas arriba de este ojo, más o menos en la misma dirección. Entonces, sacamos el hilo por ese punto y lo vamos a llevar contando 1, 2, 3 y 4 y por la vuelta de abajo, por acá, volvemos a guardar el hilo. Y como les decía, esto le daremos al final la forma algo curvada con ayuda de pegamento. Por el momento vamos a marcar así todo el esquema. Entonces salimos por un punto arriba y volvemos a guardar aquí abajo. Así queda la primera parte del fleco. Ahora vamos a contar 2 puntos hacia un lado y sacamos el hilo por acá, así, y volvemos a guardar por este punto. Ahora, desde aquí contamos 1, 2 vueltas hacia arriba y 1 y 2 puntos hacia este lado. Sacamos el hilo por allí, volvemos a guardar el hilo por acá. Así, esta es la base del fleco, pero ahora debemos ayudarnos de pegamento para ir dando las curvas. Pero antes de eso vamos a hacer su lunar. Para eso vamos a contar 2 puntos hacia un lado de este borde de la boquita, aquí justo debajo del ojo.
y vamos a hacer un nudo. Entonces para eso vamos a hacer un pequeño aro hacia un lado, atravesamos el hilo para hacer el nudo, apretamos para que esto quede lo más cerca al tejido posible y volvemos a guardar por el mismo punto para marcar su lunar. Y listo, así queda. Y ahora voy a organizar la parte del fleco con ayuda de la silicona líquida, un punto aquí y un punto aquí para ir dando las curvas. Y finalmente así es como quedan los detalles. Aquí le di entonces esta curva como les dije y a este lado también. Ahora ya vamos para la vuelta número 31 y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza, seguimos rellenando a medida que vamos tejiendo. Vamos para la vuelta 32 en la que hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 33 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y hacemos 6 disminuciones. Y en ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que dejamos. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a llevar este hilo con cuidado hasta la intersección de las piernas. Con el fin de cerrar esa abertura, vamos a ir bajando por partes con cuidado. Tiramos aquí del hilo para que esto quede bien cerrado, así. Bajamos entonces hacia la intersección y vamos a dar aquí unas cuantas pasadas a esta abertura para cerrarla. Así, así es como queda el cuerpo de nuestro coca. Miren qué tierno es. Le damos bien la forma a todo esto. Así queda el cuerpito de nuestro coca y vamos a hacer sus orejas. Para las orejas vamos a hacer simplemente un anillo mágico, pero de medios puntos altos. Entonces aquí hacemos 2 cadenas para comenzar y hacemos 6 medios puntos altos al interior.
Cerramos. Vamos a saltar el primer punto que hicimos y pasamos al siguiente y ahí vamos a hacer un punto deslizado y una cadena para cerrar. Vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Esto es simplemente lo que vamos a hacer, le damos la forma. Y vamos a hacer otra oreja exactamente igual. Aquí ya tengo las dos listas y las vamos a coser a la cabeza de nuestro cuoca aproximadamente en esta posición, en esta dirección. La idea es que cada oreja vaya aproximadamente en dirección de los ojos. Voy a coserlas y ya les muestro cómo queda. Así quedan las orejas ya cosidas. Algo así es como debe verse. Y ahora vamos a hacer su cola. Para la cola empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y ya vamos a rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para coser la colita al cuerpo. Esto es todo para la colita y vamos a coserla a la parte de atrás del cuerpo de nuestro cuoca en esta posición. Así queda la colita ya cosida. Así queda el cuerpo de nuestro cuoca y ahora solo nos resta hacer su pañoleta. Para cuoca voy a estar tejiendo su pañoleta en color fucsia. Ustedes pueden utilizar el color que prefieran. Y voy a estar utilizando la aguja de 2.5 milímetros y vamos a empezar haciendo 15 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos una disminución, 10 puntos bajos y una disminución para tener 12 puntos. Levantamos cadena, giramos y hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 disminuciones. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 disminuciones. Levantamos cadena, giramos, saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo, un punto deslizado y ya rematamos. Vamos a darle forma a esto de tal manera que esta parte nos quede curvada y esta parte un poco más aplanada. Algo así. Y ahora vamos a hacer la segunda parte de la pañoleta. Vamos a empezar haciendo 41 cadenas.
Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a empezar haciendo 2 puntos deslizados. Continuamos con 12 puntos bajos. Y ya vamos a unir esta otra parte de la pañoleta. Entonces, a través de las 12 cadenas siguientes vamos a ir uniendo esto con 12 puntos bajos. Entonces, atravesamos la siguiente cadena y atravesamos un punto en la esquina de esta parte y cerramos con un punto bajo y continuamos así distribuyendo 12 puntos bajos para unir esta parte. Así queda esto ya unido y ya vamos a continuar en la cadena haciendo 12 puntos bajos. Hacemos 2 puntos deslizados. Y ya podemos rematar. Vamos a cortar aquí el hilo. Así queda la pañoleta. Vamos a esconder los hilos con cuidado y la parte del frente será en la que no se vea la costura. Y así es como queda la pañoleta ya lista. Y solo nos resta anudarla en el contorno del cuello de nuestro cuoca. Y listo. Así es como queda la pañoleta ya ubicada. Así queda ya listo nuestro lindo cuoca. Miren nomás qué hermoso que es. Me gustó mucho el resultado de este cuoquita. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que este ya es el sexto esquizo que tejimos. Eso quiere decir que ya nos faltan solo 2 para completar la colección. Espero que la estén tejiendo junto a mí. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora van a encontrar también el botón de unirse al canal. Allí van a poder acceder a nuevos beneficios en el canal aportando una pequeña donación. Recuerden que si tejen a cuoca y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.